Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Intertextual Expresiones Naturales, este podcast que llevamos haciendo ya por 6 episodios, 2 temporadas, y en esta ocasión estamos en un 7º episodio para retomar un tema que dejamos un poco medio abierto en el episodio pasado. Y bueno, yo soy Ana Herrera, de este lado del micrófono, y del otro lado me acompaña Erendira Cuevas, con mucho gusto de estar otra vez por 7ª ocasión. Estamos emocionadas, por si no se alcanza a notar tanto en nuestra voz. Creo que tenemos un tema que veníamos ya cocinando, que estaba en el horno y que ahora dijo, salgo a caminar a paso lento, a paso hambriento y Como suele sediento. ser, como suele ser característico de lo que vamos a hablar hoy. Justo se dio como el paso natural, como decías, del podcast anterior, del episodio anterior. De Misa de Medianoche, de Mike Flanagan. En esencia, pues el vampiro, la figura del vampiro, era la que tenía la mayor parte narrativa de justificación de por qué pasaba lo que pasaba, pero como que notábamos ahí ciertos guiños con otro personaje también de la cultura popular que está súper ya instaurado, que es una franquicia a nivel películas, libros, juegos y demás. Y se trata de nada más y nada menos. ¿Quieres hacer el honor de decir de qué vamos a hablar? Sí, esta vez vamos a hablar de los zombies, que como ya nos adelantaba un poco Ana, tienen ahí también este contacto con los temas que estuvimos hablando la vez pasada. Porque, bueno, ya nos decías tú, ¿no? Que la horda de vampiros al final, la ti se te hizo como más una horda zombie. Y también lo que te decía que me quedó después como sonando de esta cosa de la antropofagia, el canibalismo. Porque, pues bueno, el zombie, como todos sabemos, su única motivación es justo comer humanos. Pues esto viene como un poquito de testimonios, no sé si darles tanta fidelidad a testimonios de colonizadores británicos en Haití, pero bueno, surge esta figura a partir de ahí, porque estas personas que estaban en el siglo XVIII, uno de los testimonios entre muchas cosas que cuentan de Haití y de la brujería y el vudú y demás, cuentan que se practicaba el consumo de carne humana como parte de rituales, así como la exhumación de cadáveres. Entonces de ahí viene un poco también esta cuestión del zombie. Junto también a una forma de, como bien decías, ¿no? De justificar prácticas de esclavitud en esa época, ligadas a una práctica endémica, digamos, o una práctica tradicional como pudo haber sido en esa época la religión o el culto vudú, que también tiene antecedentes como en África, ¿no? Porque justamente los procesos de esclavitud que llegaban o las personas que venían de África en esta colonización que hicieron Francia, Inglaterra, España, y bueno, esa horrenda historia que atraviesa toda América y bueno, el Caribe también, lo que hacían era tratar de mantener a las personas en un estado controlable, ¿no? Y que pudieran realizar las difíciles labores que les fueron encomendadas para mantener las fábricas, los cultivos. Bueno, los cultivos, en ese entonces quizá no había como tal fábricas, pero pues sí había una necesidad utilitaria que se acopló bastante a estas prácticas místicas de personas que intentaron también conservar sus deidades, práctica mística, digamos, ¿no? Religiosa. La historia cuenta que de ahí viene, ¿no? El vudú como tal, creo que casi todos lo conocemos por estos muñequitos, ¿no? Que les picas, o cuando dices, ay, un piquete sientes y dices, me están haciendo un vudú, ¿no? Porque los dividieron en cuerpos sin alma y almas sin cuerpo, ¿no? El cuerpo sin alma como tal sería el zombie y el alma sin cuerpo sería como el muñequito donde te hacen cosas, ¿no? Ajá. Hicieron investigaciones también, ¿no? Hay como análisis que partieron de, pues sí, una visión muy eurocentrista. De ahí empezaron como a surgir los primeros indicios de por qué veían que pasaba esto. Por ahí hay algunos otros más que cuentan que también pudo haber sido como una especie de intoxicación
espontánea de un pez globo, por ejemplo, leí que encontraron, ¿no? Ok. Suena razonable, pero bueno, la verdad es que ya después fue una práctica más cotidiana, ¿no? Para hacer prevalente la esclavitud y eso, pues justificarla en que alguien estaba haciendo algo para que esa persona mantuviera pues esa obediencia y ese tipo de actividades rudas sin necesitar como mucho. Para que pudieran como aguantar estas jornadas súper exhaustivas de 20, 30 horas sin que se pararan literalmente ni a comer porque estaban como automatizados para estar haciendo el trabajo, porque pues encuentran como el uso ahí de ciertas drogas que les crean como un trance que emula un coma o un estado de catatonia, pero empiezan como a usarlos en ciertas dosis justo para provocar, pues si no tal cual el estado de sopor o de inconsciencia, pues sí un estado en el que se supriman muchas funciones y solamente quede como la automatización de una actividad o una tarea para la que involucres. Por ahí hay como registros de que eso se hacía también como práctica de brujería, como en contra de tus enemigos, ¿no? Pues yo quiero hacer la vida imposible a alguien, lo voy a zombificar un rato. Cosas así es lo que se cuenta o lo que se tiene registro, que pues para ser honestos no sabemos qué tan sesgado esté. Si tú has visitado la Ciudad de México y has entrado en el metro, creo que puedes entender de qué va esa sensación, ¿no? Esa sensación como de adormecimiento y sopor que te puede llegar a dar. Quizá puede ser un estado más o menos, bueno, no diría que normal, porque justamente el zombie creo que se ha convertido en un personaje como lo es hoy en día, porque hay muchas similitudes, muchas formas de justificarlo en lo que uno ve en el día a día, ¿no? Y bueno, así la esclavitud era en el siglo XVIII, XIX, pero hoy en día los esquemas también laborales, el tipo de ritmo de vida que llevamos, pues claro que asemeja a esta sensación zombie que en algún momento pues se genera quizá desde grandes corporaciones, grandes intereses que de pronto hay muchas narrativas también, sobre todo las más contemporáneas, tratan de explorar un poquito más. Nunca se nos termina, creo que por revelar del todo quién puede estar detrás, pero siempre hay como guiños, ¿no? Y bueno, este contexto histórico del zombie tiene orígenes así, pues místicos, religiosos de pronto, pero también muy acotados a una realidad que no ha cambiado mucho y creo que se está recrudeciendo dentro de la vida moderna y que lo vemos no nada más en la ciencia ficción, sino bueno, también en el lado real de la vida y en el metro de la Ciudad de México, sobre todo en esta época que hace tanto calor, la zombificación y somnolencia y sopor que te puede dar en un día te hace ser un zombie. Y bueno, a mí me da curiosidad, Ere, ¿cuál fue ya como tu primer acercamiento como tal a ver un zombie, a leer de este personaje? Porque puede Ujú. ser identificable por ser una especie de monstruito, pero también se ha potencializado un poco más su imagen, ya como parte de una masa, de una entidad más compleja que solo busca alimentarse y comer brains. Brains. Pues no sé, o sea, no tengo así como el recuerdo tan claro. Probablemente el primero podría sí ser Resident Evil. Resident Juego. Resident Evil, ajá, el juego, sí. Yeah, qué Sí, chido. porque, bueno, ya, una vez en estos episodios donde uno siempre acaba delatando su edad, pues, ajá, me tocó jugar Resident Evil en el PS1, o al menos de forma consciente, o sea, como sabiendo ya como esta cosa de qué es un zombie y bla. Yo creo que a esa edad, probablemente en algún punto antes haya visto películas o el video de Thriller de Michael Jackson. Como dato curioso, las películas de zombies después tomaron cosas que se hicieron en el video de Thriller que no se hacían antes de Thriller en las películas de zombies, como pues esta cosa de ver a los muertos salir de las tumbas o de darles como una caracterización más realista, entre comillas.
porque antes de eso, pues las películas de los 60, 70, los zombies es gente que nada más se ve pálida y demacrada, o sea, literal como muertos, pero después de Thriller empiezan a caracterizar a los zombies más similar al maquillaje que usaban en el video, y pues es como la gran aportación que hizo Thriller a este género popular. Ahora que vi el inicio de la serie de Netflix de Resident Evil, las primeras escenas, la morra que sale de protagonista, no sé quién es, pero dije, ay, güey, es Michael Jackson. Se parece mucho. ¿Quién? La Ah, protagonista sí, sí. se me figura mucho a Michael Jackson. Puede. Justo me acordé de Thriller y pues sí, es Además, un porque clásico, sale ¿no? como en un mono rojo, ¿no? O sea, sí, es como, A lo mejor fue a propósito, ¿no? O sea, pues, también, no sabemos, podría también ser. lo pusieron como un guiño. La verdad es que también la franquicia zombie ya es eso, o sea, es toda una franquicia que se mueve muy bien en Hollywood, en videojuegos, en películas, pueden hacer películas de zombies de cualquier cosa, ¿no? Pero tú nos ibas a contar pues la evolución del zombie en las películas y algunos orígenes también de libros, ¿no? Pues según esta cosa se distinguen como tres periodos del personaje zombie como tal. Va pues desde la aparición, se supone que la primera película catalogada como de género zombie es de 1932 con Bela Lugosi, es The White Zombie. No fue tan aclamadas, parece que sí hubo como muchas críticas, pero al final es la primera película que se ve de zombies y durante toda esta época que va hasta el 68, pues está basado en lo que decíamos al principio, ¿no? En estas crónicas de colonizadores británicos que cuentan estas prácticas horribles del vudú en Haití. Pero la principal característica, de alguna manera, de los zombies es que en esta época siempre están controlados por alguien. O sea, siempre hay una persona que crea un ejército de zombies para algún fin maléfico. En algún punto, el malo es un doctor nazi loco que controla a los zombies. Hasta el 68, que aparece La Noche de los Muertos Vivientes, de George Armero, hay como un cambio en el género y de hecho se considera que este señor fue el que le dio los atributos que después varios de ellos han permanecido hasta ahora, que pues es como esta cosa de que es una plaga mundial que se le sale de las manos a todo el mundo, ya no están controlados por alguien, de hecho ya ni siquiera es importante el que los causa, sino el problema como tal. Empieza a ver como este enfoque en los problemas sociales que generan los supervivientes, les da como esta única motivación de comer gente y también vemos como esta aparición de que no tengan un raciocinio muy desarrollado y pues que lo que decíamos, ¿no? Se caracterizan por ser lentos, por buscar nada más comer, entonces pues en sí mismo un zombie solito no sería peligroso. O sea, sería muy fácil de detener porque es muy lento, al menos en los zombies del 68 al 2000. Son muy lentos, o sea, un solo zombie no te representaría ningún problema. La mayor peligrosidad que les da, peligrosidad que les da George Romero es la masa de zombies. A las hordas y a el peligro que representan. Bueno, un poco recordé ahora en la práctica vudú, en la religión vudú, sí dividían como, tenían un concepto de que el alma es dual y que hay una parte, pues un poco incluso, ¿no? Como quizá en cierto momento los hemisferios, cómo nos rigen corporalmente, pero hablaban un poco más del alma, ¿no? Y que hay una parte que es como el alma que rige tus sentimientos, tu personalidad, tus recuerdos, y la otra parte que está más vinculada al cerebro y a la conciencia. Cuando realizaban ya estas prácticas, ahí se metían, ¿no? Como en la conciencia. Entonces empezaban a nublarla, a limitarla y a controlarla. Y es curioso que también, no sé de pronto si como que en las investigaciones le echaron mucha culpa a Haití porque en Haití fueron
los primeros en independizarse acá, o sea, traían como ideas bien progres. Quizá también venían muy influenciados porque a lo mejor estaban geográficamente más cerca de allá, ¿no? Pues sí, eran como tránsito, o sea, Haití está aquí en América, un poco cerquita de Cuba, era puerto también, ¿no? Para la llegada y salida de estos viajes que hacían quienes colonizaban acá. Y de pronto también tenían como ideas quizá muy frescas de Francia, ¿no? Cuando también fue la Revolución Francesa y ellos se independizaron en el siglo XIX, en los 1800, creo, 1801 creo que fue su independencia. Y algo que quizá pensé que de pronto le estaban como echando mucha tirria, ¿no? Así a Haití, porque quizá fueron pues un poco transgresores. Si de ahí surgió el zombie, quizá como una figura polémica, pues hoy en día ya está hiper apropiada por la cultura popular. O sabes que no sé si también sea como porque al final fue la primera referencia que hubo a Haití y ya, o sea, se casaron con esa referencia y es lo que ha prevalecido hasta ahora. O sea, después de que están como estas películas clásicas ahora, que abarcan como por ahí hasta el 2000, que es cuando empiezan a surgir los videojuegos, películas como 28 días después, que ya son las que nos dan otras características a los zombies que ya les dan velocidad. Aquí sí ya un solo zombie puede ser muy peligroso porque tienen velocidad impresionante. Y justo en este periodo es donde empiezan a surgir estas franquicias de videojuegos que después se volvieron súper famosas hasta el día de hoy, que están, pues entre ellas está Doom, The Last of Us, que es más para acá, o Resident Evil. Que es creo que donde partimos, bueno, donde encontramos también muchos puntos en común, porque yo también tuve acceso y oportunidad de jugar Resident Evil y era una experiencia hiper buena Uh-huh. y era muy emocionante, o sea, sí recuerdo, además de que tenía dificultades el juego, sobre todo el de la Play 1, el juego de Resident Evil 1 y 2, que jamás los pude terminar, pero el 3, el de Nemesis, puedo orgullosamente decir que me la peló y sí lo acabé. Y Y pasé a los mercenarios también. aparte creo que fue el primer videojuego de ese estilo que pude terminar, Sí, porque antes de ese quise jugar Silent Hill, que también era muy, muy famosillo. Ese debo decir que sí me dio mucho miedo y no lo pude jugar. yo también, y además estaba bien difícil y sí daba mucho Fue miedo. súper complicado, ¿no? Y lo que decíamos fuera del aire, al final nos llegaban los videojuegos en inglés. Entonces, otra vez voy a revelar la edad, ¿sabes? A esa edad no teníamos el día del inglés. Probablemente, tampoco es que ahora lo hablemos excelente, que probablemente ya tenemos ahora para entender lo que estábamos haciendo. O sea, medio entendías 4 o 5 palabras, pero sobre todo en el Resident 1 y 2 había montones y montones de acertijos que no tenías perra idea de cómo resolver, porque todo te lo estaban dando en inglés y era como, ajá, necesitabas el pinche diccionario al lado para estar ahí y... Sí, totalmente. En el uno me acuerdo que había un momento en donde el cuarto te aplastaba el cuarto y había forma de que o entraras al cuarto o escaparas, ¿no? Así en las decisiones, porque también era un juego de como de decisiones, ¿no? Es Pero que sí, la información que se caracterizó por lo menos los 3 primeros, que todo era de decisiones, era como de te vas por la derecha o te vas por la izquierda. ¿Peleas con sí, Nemesis o te vas? sí, justo apelaban un poco a este dilema existencial de tomar decisiones que yo, o sea, acabé recién nivel, pero en mi vida diaria no sé tomar decisiones. Pero Por yo dos. creo que también tenía cosas de los acertijos, como que también te hacía querer investigar o encontrar ahí formas, ¿no? Como que te hacía buscador de cosas, ¿no? Ajá. Y eso creo que fue un juego que definitivamente nos marcó y que ahora está resurgiendo como ave fénix, por lo menos la franquicia, ¿no? O sea, es un juego de los 2000 De a finales de los inicios, ¿no? 90, ¿no? Ah, sí, es cierto, sí, Creo que es el primero es del 95, 6. 96, ajá.
Y ya sucesivamente fueron saliendo como cada Porque, 2 años, los otros. o antes, porque según yo creo que Nemesis salió como por el 98, 99, Pues ya en el nos 2006. llegó en el 2000 Tour, podría estar un Y juego aparte, de o sea, creo que todo es como, ay, no Resident sé Evil. en qué año se estrenó la primera de Resident Evil, la de Mila Jovovich. Creo que fue en el 2005 o algo así, no sé. Desde No, ahí se empezó como un afán por querer adaptar Resident Evil al cine, que al 90% de los fans de Resident nunca les ha gustado. Yo debo decir que esa primera película no me pareció tan mala, me pareció malo el final, porque me pareció que era como demasiada pinche tortura para llegar a nada. Y que era muy claro que querían seguir explotando la franquicia hasta donde diera, hasta llegar a una película donde salía William Levy actuando muy mal. sí, hay como 6 o 7 películas ya de esa. Incluso creo que Mila Jovovich tiene como derechos ahí de producción y tal. Y no se me hizo mala la primera, coincido. Sin embargo, creo que mi cerebro sí explotó más con The Walking Dead, con la serie The Walking Dead, que con Resident Evil. Con Resident Evil era como, qué chido que se está haciendo de una adaptación a un videojuego que le tengo mucho cariño, que me representó mucho en mi infancia, adolescencia y que pues apela desde esa época ya a la nostalgia, ¿no? O sea, ya hoy en día ya no es nostalgia nada más así, es nostalgia de chavorruqués. Ajá. Pero yo creo que The Walking Dead, incluso yo jugué el videojuego también, creo que sí ha representado en mi caso, y como veo también en las nuevas generaciones pueden jugar zombies contra plantas, ¿no? O sea, Era eh, yo jugué esta de The Walking Dead cuando sale la niñita, la Clementine, sale el demasiado Glenn. RPG, no pude. Sí, 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 yo me fui a comprarlo allá al centro y pues obviamente era piratón y lo metí a mi compu y dije, a ver, ¿de qué va esta onda, no? ¿Por qué hay tanto mame? Porque pues ya se hablaba, ¿no? Un poco ahí en internet y tal. Y era, bueno, me pareció lindo, pues también había que tomar decisiones, se me hizo como muy símil a cierta estructura que había en Resident. Y hay otro juego que se llama Zombies Ate My Neighbors, como dato curioso nada más, del Nintendo, así o no sé, del Super Nintendo. También está bien chido. Y bueno, yo creo que eso, los zombies de Walking Dead sí, creo que marcó un poco un antes y un después. Incluso pensaría que el zombie pasó a segundo término. De Sí. pronto ya eran ahí nada más mera escenografía y, tenemos que salir, hay que matar a esos zombies. Llega un punto en el que justo está mucho más enfocado en la supervivencia postapocalíptica, el qué pasa cuando ya corrompes toda tu humanidad, cuando los códigos de ética o de moral que tú tienes vigentes ya no los puedes seguir o te ves en la necesidad de quebrantarlos porque tienes el dilema de dejo morir a un niño que no conozco de nada y salvo a mi hijo o los dejo morir a los dos. Entonces empieza como, juega más con eso, creo, de Walking Dead. La serie llega a un punto en el que me pareció sumamente aburrida y la dejé de ver. De hecho, no sé por qué demonios sigue existiendo. Ya se va a acabar. Ya se va a acabar, afortunadamente. Pero llegó un Sí, punto en el que les tiraron mucho. A mí, honestamente, me gustaban más los cómics. Llegué al tomo 100, ya no sé si después de eso pasaron más cosas. salieron 193 números, pues ahí sí se muere el Rick, ahí se explican qué pasa con Rick. En The Walking Dead serie, pues no. Pero es una serie que ya está desde. La serie es del 2010, el cómic es del 2003. Ajá, el cómic es del 2003. La primera temporada me parece muy buena, me parece muy, muy apegada a los primeros tomos del cómic, salvo que en la serie sí llegan al centro de control de enfermedades y en el cómic llega un punto en el que se les olvida que estaban buscando eso porque pasan demasiadas cosas y deja de ser trascendente. Que no terminan, creo yo, en casi ninguna película nos terminan de explicar el origen. Me había parecido que habían establecido un muy interesante origen de los zombies, pero la cagaron en Rec.
En Rec, o sea, Rec 1, no sabes nada, no sabes de dónde son, nada más llegan, hay un punto en el que la morra, la periodista, llega a un ático, creo que sí, o departamento vacío, no sé, y encuentra como documentos de un padre donde habla de una posesión de una niña y bla, bla, bla. Entonces, en la 2 o en la 3, no me acuerdo. Hay una parte donde se establece que los zombies son de origen demoníaco. En realidad es una posesión demoníaca. Incluso hay una escena que creo que es la única escena buena de la 3 donde descubren que si lees la Biblia o rezas, se detienen los zombies. Me parece que ese concepto, esa idea de que fueran posesiones demoníacas, podría haber sido explotado de manera muy interesante, pero la súper desaprovecharon porque, o sea, la segunda película es como un retelling de la primera, nos vuelven a contar qué pasó desde otras perspectivas, medio te develan un par de detalles. La tercera es una burla, completamente salvó esa escena. La cuatro, pues ya, o sea, ya como para qué la hacían. No sé, creo que es como de los planteamientos más interesantes y creo que el que está, quizá yo diría que está un poquito sobreexplicado, es el de Resident Evil. El de la Umbrella Corporation y todo, ¿no? Ajá. Y yo creo que también estiran mucho la liga, sí. O sea, creo que de pronto llega a ser tan complejo el tema zombie que salen infinidad de aristas y quieren hacer demasiado porque además tiende a pegar, ¿no? O sea, como que sí, sí pega, hasta incluso vemos ya hoy en día parodias de zombie o películas ñoñas románticas de mi novio es un zombie y yo lo voy a convertir. O sea, como que traspasa también un escenario de la sobrevivencia, supervivencia a la cura, ¿no? A cómo quitar o trascender de ese estado zombie para obviamente pues hacer una sanación. Y también que ya hay algunas películas muy buenas que son totalmente para reír y para no tomarse nada en serio Ujú. al zombie, como las de Zombieland y la de Shaun of the Dead, que también son súper estúpidas, bobas, O pero te más hacen pasar reciente un la buen rato. de Dead Don't Die, que no la he visto. Los muertos no se mueren. No la he visto, se ve chistosa, vi los trailers, la quiero ver, pero sí, o sea, creo que esto es como un refresh a toda la sobrecarga que de pronto tienden series como The Walking Dead, tienden a ponerse demasiado, demasiado introspectivas. Sí, Llega un punto en el que, lo que decías, estiran demasiado la cuerda, tanto que se acaba rompiendo y acaba dejando de ser un producto llamativo. Creo yo, o al menos desde mi perspectiva, es lo que pasó con The Walking Dead por ahí de la temporada 7 u 8. cuando mataron a Glenn, yo creo que ahí hubo un fandom que sí dijo, aquí no era, o sea, aquí no era, Sí sentí feo cuando mataron a Glenn, pero y al Abraham. por otro lado, me gustó mucho que hayan adaptado esa parte del cómic. Pero sí, fue la forma para introducir a Lucille y a Negan para que tuvieran ya desde ese entonces un papel muy protagónico. Pero yo creo que entre, entre esa muerte y luego la de Carl, yo creo que ahí fueron Es que después de que el se murió, apocalipsis, se ¿no? vuelve bien lenta la serie. Pues hubo muchos cambios internos, ¿no? Ahí también cambiaron Quise ver, sí, cambiaron de showrunner, creo, entonces también creo que sí, ahí también hubo un detalle. Pero yo traté de ver el capítulo que sigue de la muerte de Carl. Neta, no es mame, 4 veces, y en las 4 veces me quedé dormida. es lento, sí, sí es muy O sea, lento. fue cuando dije, ya, ya no hay manera. Después quise ver otro episodio aislado, no, no había forma de que yo siguiera ahí. No, yo ya también justo, yo ahí le perdí todo el hilo, como bien decías, las temporadas, las primeras, la uno, la del Governor, la temporada de Terminus, de la terminal, que justo ahí también son caníbales, Ah, esa se sí. me hizo la más cruel, cruda y fuerte, o sea, esa sí me transgredió mucho, era como ver Black Mirror o algo así, que me quedaba como con un hueco así en mi corazón, pero sí esperaba ver los capítulos, creo que salían los lunes o los martes, ¿no? Sí, estaba así como, ah, huevo, ya va. Plantea un escenario bien desesperanzador, porque, por ejemplo, en Resident Evil sabemos que todo fue por diferentes tipos de virus que ha ido creando Umbrella Corp a través del tiempo, y por eso se originó los zombies.
eventualmente siempre se les sale de control porque parece que no aprenden. Sabemos que al ser un virus creado, evidentemente alguien tiene que tener un antídoto. Debe haber una forma de detenerlo. Pero en el caso de The Walking Dead, solamente te explican que nadie sabe por qué, nadie sabe cómo, pero es algo que está pasando con la humanidad. Entonces, te mueras, como te mueras, vas a regresar. Sí, se normaliza y se naturaliza ya. Entonces hay esa desesperanza de no hay qué hacer cuando te mueras, vas a resucitar. Ujú. Le agregan un poco una dosis más de ansiedad, ¿no? De hecho, hay una cosa bien interesante, a mí se me hizo muy interesante cuando vi la serie, a lo mejor ahorita que lo diga voy a decir, es una mamada, no sé, cuando conocen a Herschel y No. Herschel les explica así como de, es que lo que ustedes no entienden es que todo esto que está pasando es lo que Dios nos prometió. Esta es la resurrección de los muertos. Nunca nos dijo cómo iba a ser, pero la estamos viviendo, entonces ya Dios está próximo a volver, ¿no? Esa parte es como de, y si es así de literal, no sé. Sí, lo justifica y justo él cuidaba, ¿no? Así a los zombies y como que los trataba todavía de alimentar y que ese es un componente también bastante fuerte que de pronto ahí también aparecen en algunas películas No, como también otra cosa de los dilemas éticos que toca sí, esta parte del apocalipsis zombie, de que al final, pues, eventualmente lo que te dicen estas tramas, es que lo más probable es que tú o tu familia terminen convertidos en zombies y alguien va a tener que deshacerse de alguien que ama. sí, creo que caen en esas profundidades tan de la naturaleza humana que ya son hasta turbias, ¿no? Y que sí te invitan a cuestionarte, pero de una forma como no muy chida, ¿no? O a ser consciente de algo inconsciente, pero sí son fuertes, ¿no? Y yo creo que The Walking Dead en esa temporada, yo creo que, bueno, también desde la del Governor ya exploraba, ¿no? Un poco más esos dilemas. Yo creo que en Resident Evil se buscó un poco más encontrar a responsables, ¿no? Porque también hay esta como justificación, o no sé, es como una línea narrativa que encuentro también en otros lugares, de cuando la creación se sale de control, ¿no? De cuando estaba leyendo un breve como textito de Clarice Lispector que habla justo de cuando la máquina se sale de control, que Dios creó al hombre para pues, que resolviera ahí sus problemas, pero en vez de resolverlos los fue creando más. Y cuando Dios creó a la máquina, le dejó como que resolviera los problemas que el hombre había creado y la máquina terminó, le dice como atormentando y como embruteciendo y así entorpeciendo pues las labores normales de las personas y la máquina sigue creciendo, pues se sigue haciendo grande. Y eso está así como en las narrativas de Borges, tiene el poema este del golem, que justo es una, bueno, creo que ahí hablan más de un homúnculo, güey, que de que de una creación tipo Frankenstein, que también de repente tiene un poco de Pero al guiño final, hacia sí, eso, ¿no? justo también es como esta parte de cuando el hombre juega a ser un creador y su creación se revierte en su contra. Y ahí como que la lección es como, es que Dios, ¿no? O sea, como que también Dios castiga por hacer esas cosas. De pronto se me hace que tiene una moraleja muy Y a mí religiosa. también se me hace como esa moralina Ajá, de, pues, ¿para como, qué le robas tu trabajo a Diosito? como una doctrina, pues. Siento que viene de una doctrina. Y el golem, por ejemplo, es de una narración judía, ¿no? O sea, en esta narración también del inspector está como de antemano habla de Dios, ¿no? No dice quién, cuál, de qué, pero de pronto sí se me hace como chole, o sea, está choteadón, pero lo topo pues en otros lugares, incluso no sé si la misma Shelley, ¿no? De Frankenstein, de Ujú. pronto ahí hablaba eso, ¿no? De mi creación, o como decía la frase esta épica, it's alive, ¿no? O sea, cobrar vida, yo creo que, ajá, se traduce de pronto así como en algo peligroso, pero, ay, no sé, o sea, la realidad es que la vida es una fase interminable de experimentar cosas, ¿no? Y me parece que sí llega a ser muy, muy, muy creíble que podamos terminar nuestra humanidad en un apocalipsis zombie, pues, o sea, siento que eso es lo peor de todo, que es Sí, algo bien. podría pasar, podría eventualmente pasar. Hay una, no me acuerdo ahorita qué película es, pero hay una donde
los zombies se originan por una variante del virus de las vacas locas. Entonces, No es se ha la jugado un de... montón con esta cosa. O sea, Umbrella en los juegos se supone que empiezan queriendo vender una vacuna para un tipo de influenza, pero en realidad están metiendo otro fármaco para hacer un superhombre, que es el virus T, pero el pinche virus T está mal formulado y entonces convierte a la gente en zombies. Y acaba bien deformado. A mí me parece bien racista la trama del Resident Evil 5, pero... No, ya no seguí tanto, creo. El... Yo interrumpí del 3, o sea, el Ajá. Code Verónica lo quise jugar, pero no pude. El 4 no sé qué pasó. No sé si era el mismo, porque según yo era como el Resident 3, luego había como el minijueguito de los mercenarios, luego estaba como la precuela que era el Code Verónica, donde te explicaban como más de cómo surgió el virus y quién era que ahí ahorita están atacados por las razones incorrectas de quién y qué papel tenía Albert Wesker en todo este desmadre. Y en el 5 el Wesker quiere crear como una variante entre el virus T y el virus G para crear al superhombre, y el virus o el fármaco se llama Ouroboros y lo prueba en África. Entonces, creo que hay como una variante del virus que en ciertas personas sí funciona y a los negros los vuelve zombies. Entonces, es como una cosa ahí medio, ¿ok? Ya, por eso vuelven, entonces, por eso están en Sudáfrica en la serie. Ajá, por ahí Ah, la ok, ok, conexión ok. de por qué están en África. Traen un drama con la serie de Netflix, que, o sea, yo pensé que era porque, bueno, tú viste el primer capítulo, yo sí la acabé de ver en un fin de semana, porque la trama acá, Paola Núñez, me pareció muy interesante. El Albert Wesker, pues acá te lo ponen como padre de familia, con las dos morras. Y en los juegos sabíamos que era un experimento de Umbrella, o sea, ni siquiera es un ser humano real, que su única motivación era apoderarse de Umbrella y mató a todo el que pudo matar para querer conseguir su fin hasta que lo aventan al volcán en el 5 y se muere. Entonces yo pensé que el drama era por eso, porque pasas de tener a un Wesker despiadado en los videojuegos a un padre de familia abnegado, que a mí me había molestado mucho porque era súper servil con Evelyn Marcus, que es la hija del Marcus propietario de Umbrella en la saga de los videojuegos, y era como bien sumiso con ella, ¿no? Entonces, para mí era incoherente que fuera así. Pero hay una cosa de la trama que nos explica, porque no les voy a decir porque no les quiero spoilear para quien la quiera ver. Pero resulta que no es por eso. El drama que están armando es porque es negro y porque en el videojuego era un rubio alto. Que nada más salía corriendo, ¿no? O sea, yo la Ajá, verdad no tenía corriendo y mucha... disparándole a la gente a lo pendejo. Sí, no tenía idea muy clara del Wesker. Solo recuerdo que en el videojuego era el güey que siempre, además correr en el videojuego era bien Es el cagado. que les pone la trampa a uno de al equipo de Stars El para traicionerón, ajá. matarlos en la mansión Spencer. Sí, era el En que el 2. siempre se fugaba en los momentos más, Ajá. como clave, era el que salía corriendo. O sea, yo lo topaba nada más porque era el que salía corriendo, la neta. Y Ajá, sí. ahora en esta serie, bueno, la verdad es que no la he, no la he, ni siquiera terminé el primer capítulo, pero sí veo que está resurgiendo la franquicia Resident Evil como tal. Y yo no sé en qué momento, o sea, yo estaba en la película hasta que ya está disponible, que estuve en cines, que ya está en HBO y que está muy fea también. Y de pronto ya veo una serie en Netflix. Dije, órale, ¿qué está pasando aquí con Resident Evil? Como Entonces, decíamos, bueno, se me hizo bien fanservice de HBO, que hay unas tomas que son igualitas a Resident 3. O sea, sí, igualitas. súper apela a la nostalgia y a el escenario de andar recorriendo ahí la Raccoon City, ¿no? Básicamente, ese es la trama del 3, que yo creo que es un poco lo que lo que decíamos al inicio, el 90% de los fans quieren ver, una recreación cuadro a cuadro, es un poquito lo que quieren, es básicamente la trama de la 3, nada más que cambian a Jill por Claire Redfield.
Pues están las dos, como que también es una forma de O sea, están poder. las dos, pero la que hace Ah, todo lo sí, que sí es la es Claire. y hay ahí también una creación super express de 2 minutos de Némesis. O sea, no sé, se me hizo como que, ajá, le quisieron dar a la gente más o menos lo que quería ver. Pero a un costo muy alto de pérdida más bien de una historia. No hay historia, o sea, es todo absurdo y los personajes, o sea, como que están, así están rostras, ¿no? Así los morros, las morras y salen así como fit y entallados, porque también un poco son los personajes que te promovían, ¿no? Ahí en los juegos. Ajá. Y ahora los ves como personajes de una cinta, una película, y la trama sí creo que rescata o intenta retomar un poco esto de los experimentos, ¿no? Como también, Tratan de poner ahí también dos que tres monstrillos que te encontrabas en Resident, sí, los perros, Némesis que lo sí. crean en 2 minutos o menos. Que era algo que de pronto ya estaba faltando un poco, ¿no? El hecho de la experimentación científica y de la genética y esto, Pero es que la serie de que Netflix sí está. bueno, eran como argumentos que ya no estaban muy desarrollados. Creo que de pronto las películas de zombies o historias de zombies, porque están otros super hits televisivos que vienen también de libros, ¿no? Como la de Soy Leyenda y Guerra Mundial Z, que Soy Leyenda es más viejito todavía, ¿no? Es de los 50, creo, 60, ¿no? Y ya Guerra Mundial Z ya fue así como un super hit. De zombies ya hasta más sofisticados y que corrían y se hacían pues hasta trabajo en equipo para También esa superar esas película se me hace barreras, bien ¿no? mala. Pero pues fue un mame, o sea, en cuanto a fenómenos mediáticos, yo creo que pasó igual a segundo término lo de la experimentación científica y cómo la ciencia también es responsable de otras cosas y que pues esto es quizá un fragmento, ¿no? De lo que pueden estar Al realmente final creando. creo que se sigue como manteniendo un poco ese espíritu de que lo menos importante es de dónde viene el problema, sino el qué va a hacer la humanidad con ese problema. Creo que en Resident todavía lo visibilizan un poco, Es que en ahí realidad, todavía por eso lo. decía, creo que está sobreexplicado este pedo de dónde salieron. Y aparte está como muy controlado porque siempre es como en un pedacito de un lugar pasó. O Es sea, que está bajo tierra. Eso está bien también como no hay como claustrofóbico, esta ¿no? explosión de que pasó en todo el mundo, como en Guerra Mundial Z. Y en corto, ¿no? Es que es una narrativa más acelerada, como que las de Resident están todavía más stop motion. Y Ajá, entonces siento que, o sea, mi conflicto, y probablemente dos que tres personas me van a odiar, es que los fans de Resident Evil quieren ver esta cosa lenta, que sería muy aburrido en realidad. sí, queremos ver cómo salieron esas plantas verdes que comías para Ah, fortalecerte. ¿De dónde salieron esas yo drogas? siempre, yo siempre pensé que parecían plantas de marihuana, la verdad. Totalmente, ese es un super guiño Pacheco. Pero yo creo que eso, Resident Juego tiene un gran fandom que también debería de tomárselo más con calma para disfrutar un poco más los productos, aunque yo creo que merecemos, ay, tampoco me considero una super fandom, pero yo creo que merecemos mejores cosas. Definitivamente la película Sí, de Welcome to Raccoon City no fue nada buena. Estoy ahora en esta serie a ver qué tal. Por lo menos el episodio 1, el cachito que vi, me pareció interesante, la veré y no está ya. tan buena, pero tampoco es tan mala. Sí, tampoco llego con muchas Solo expectativas. hay una escena bien incómoda que es por ahí de el capítulo 6 o 7 que involucra a Evelyn Marcus y una canción de Dua Lipa. Es la única escena que es súper incómoda de ver, pero pues se las perdoné porque era Paola Núñez Y sonoramente con Dua y Lipa. Dua Ese es Lipa. un Ajá. combo interesante que no lo había tenido en mente hasta ahora. Bueno, pues justo retomando el hilo de la parte científica del posible origen zombie o de Ujú. algunas narrativas, en la vida real hay otras acciones, digamos, otras iniciativas que justamente se están haciendo para sobrevivir a un apocalipsis, ya sea zombie o ya sea de Por COVID. pandemia, Ujú. sí, lo que sea, cambio climático. Y ahora mismo, en este mismo instante tal vez, en Noruega están abriendo esa bóveda que resguarda la memoria genética de las semillas que se han podido también guardar. Porque o sea,
el mundo vegetal y los reinos de la naturaleza son bien amplios, bien diversos y probablemente infinitos y nunca los vamos a poder ni siquiera conocer así, no sé, tal vez 30%, 40%, pero bueno, los bancos de semillas son iniciativas que hoy en día están siendo pues como este bálsamo para enfrentar todas estas teorías conspirativas que son bastante tangibles. Y tenemos que más o menos hay en todo el mundo unos 1500 bancos de semillas, los bancos de germoplasma. Me causa un poco de rollo el banco, o sea, porque no es como, no sé, una guarida colectiva de semillas o un, no sé, como un nombre un poco más amable. Está de entrada ya como bien Accesible, ¿no? Es como muy capitalista, ¿no? corporativo, sí, sí, sí. Sí, no sé, tu cochinito de semillas, no sé, tu alcancía de semillas, podría tener más nombres. Seguramente las hay, sobre todo acá. Albergue. Ajá, sí, Yo le totalmente. había puesto albergue, se me hace como más accesible, más amigable. Y está menos transaccional, ¿no? Sí. Hay iniciativas ya comunitarias también. Estos bancos 1500 que se contemplan son iniciativas gubernamentales, iniciativas de las potencias, bueno, no potencias, los países colonizadores en Europa. Y el más mamalón está ahí en Noruega, se llama Svalbard, es como un archipiélago, está en unas islitas, está así como bien difícil para llegar y obviamente está cubierto de nieve, está en el Polo Norte. Entonces, la contracara de esto es que también actualmente las semillas están súper controladas por Bayern, por otras 3 empresas más que se dedican a evitar que los campesinos puedan intercambiar semillas, que pueda haber una actividad autónoma, ¿no? Entonces está muy vinculado también a los problemas de la producción en el campo, más o menos hablamos un poco de ello en el primerísimo podcast de Estancia de Rescate, porque quienes producen estas semillas ya las producen genéticamente modificadas, entonces esto implica que también tengan acceso a, más bien tengan la venta de pesticidas, herbicidas y que controlen así de manera umbrella corporation el tipo de alimentación, porque ya, o sea, son semillas que eventualmente van a alimentarnos. Sí, Y claro. justo quienes tienen un poco ahí las resistencias, hay varias también iniciativas que están como alzando la voz en contra de, hay una organización que se llama la UPOV, que es la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales, un pinche nombre además así bien, Sí, bien rimbombante. ajá, pero es como malévolo también, ¿no? O sea, está ñero y es quien intenta que en cada país ya también exista una ley que justifique la prohibición del intercambio de semillas y que tú tengas que comprar, bueno, tú si eres campesino o te dedicas a alguna actividad del campo, tengas que pedir permiso, ¿no? Y si lo haces, si estás intercambiando, sí, pues te friegan, ¿no? Y quieren que sea así como una ley en el mundo. Entonces, no encontré si estas empresas son quienes tienen como tal el control de estos bancos de semillas. En realidad eran como organismos, eran como organizaciones de la sociedad civil que buscaban financiamiento de Alemania o de Noruega, del gobierno de Noruega. Y lo que no se revela mucho es cómo podría ser el acceso a esos bancos de semillas en caso de, ¿no? El apocalipsis. Entonces, bueno, ahí dejamos Sabemos este que tema. existen ahí esas reservas, en teoría, para suministrarnos si llega a pasar algo catastrófico, pero no sabemos cómo van a funcionar. Entonces, vivimos con la fe de que van a funcionar para bien. Esperemos que así sea. Es una trama para otra serie de zombies eventualmente. Podrían usarlo, pero no sé. Creo que están muy clavados ahorita en la cosa existencialista. Pero bueno, pasando también ya a temas más musicales. Sí, pues bueno, volviendo como a esta onda de la preservación para el futuro, justo en el tema de la música, una de las herramientas que permiten como esta perduración, creo que son los covers y que mucha gente hemos llegado a conocer canciones a raíz de, pues justo de que alguien en algún momento cobró una canción que pues a lo mejor le gustaba cuando en su infancia o era la favorita de sus papás, no sé, o por cuestiones meramente comerciales. El punto es que nos llevan a conectar con canciones que a lo mejor no nos tocaron vivir. En este caso yo tengo dos recomendaciones. Uno de los covers que a mí me parece muy interesante, conecté con Katy Perry por un cover que le hicieron a la canción de I Kissed a Girl en Industrial de una banda que se llama Terminal Choice.
Está muy bueno el cover, me gusta más que el original. Digo, Órale. hoy ya puedo decir públicamente que la original sí me gusta, pero este cover me parece bien interesante. Buena recomendación, la voy a topar. No la conozco, pero es una gran rola. No varía tanto, pero el hecho de escucharla como en otra música, con otra voz, porque además el que la canta acá es un güey, pues sí, le da como un toque diferente. Y la otra es una que ya todo el mundo conoce por Stranger Things, que se volvió a poner de moda por la serie, pero está de moda la versión original, que también tengo que decir que no me encanta. No, no es que no me gusta, pero no es mi favorita. La de Running Up That Hill, pero mi versión, la que a mí me gusta es la de Placebo. Igual creo que hubo ahí una reconstrucción interesante, un arreglo interesante en la parte musical. Sí, larga vida a los covers. Creo que yo no pude, definitivamente no pude entregar una sugerencia para esta parte, porque no puedo, es demasiado amplio mi vínculo emocional con los covers y es muy difícil poder tomar una decisión, pero va a ser interesante que la siguiente emisión de Intertextual va a ser de covers, ¿verdad? Ujú. Sí, no, la verdad es que me da mucho trabajo. Acabamos de escuchar incluso un cover, ves que fuimos a chelear allá Sí, es cierto. de Young Folks en versión Ajá. salsa, que mamó, así mamó, güey. Bueno, sí. Y no sé, o sea, de entrada puedes tener una versión de Juan Gabriel interpretada por La Maldita Vecindad de Querida, luego le hacen un muy mal cover a Pachuco, más adelante, no sé quiénes sean, los Cumbia Kings, una mamá así, ¿no? Que yo no recomendaría como tal esos covers, pero sí hay un universo muy amplio de la música que justo perdura y que pasa de generaciones en generaciones y la esencia permanece y se va manifestando y bifurcando en otros géneros. Entonces, para mí se me hizo muy, muy, muy difícil. Y en mi caso, las recomendaciones musicales que tengo fueron de dos momentos muy random de la película de Welcome to Raccoon City, que justo son un guiño a la nostalgia de los 90s, 2000s, inicios de los 2000s, que nos va muy bien a esta edad. Y uno fue My Favorite Game de los Cardigans, que sale cuando va llegando la Claire con un trailero que trae a su perro y que ya después se También hace salen de la zombie. nada. Ajá. Además trae un Pues, ¿por Doberman, qué un no sale trailero de ahí. la nada? Todo sale así súper de random, no hay ningún hilo conductual y esa escena en particular pues solo está oyendo el Pero, trailero Alfa Radio y sale My Favorite Game y así como, oh, trae ondita esto, ¿no? Y ajá, la otra rola es igual una muy fresa que sale en un momento también muy estúpido cuando ya están ahí en la comisaría, que la comisaría se ve bien idéntica, ¿no? Así es bonito apreciarlo bueno, estéticamente, es un ya. escenario bien logrado, güey. Pero bueno, está el León todo torcido, todo ñoño, todo bobo, durmiendo y trae audífonos y en eso el trailero pues ya es un zombie, choca, se prende fuego en llamas, pues no de que se haya prendido, que el León le haya Con la música. prendido, güey, ¿no? O la música, pues, ¿no? Porque además la traía ahí, pues se colapsó ahí en el tráiler y ya él salió hecho llamas. Y empieza a sonar Crush, Crush de Jennifer Page, que es una, pues sí, no fue como un one hit wonder, es una buena rola, es muy pop, que trae también un flow chido. A mí siempre me ha parecido una buena rola. Pues sí, hay una cosa ahí de humor involuntario de sonando esta canción y el vato entrando en llamas a la comisaría. Pero es totalmente absurdo. Hay, para terminar, una rola que también me parece que va bien, la de Billie Eilish de Oxytocin, en el inicio del primer capítulo de la serie de Netflix de Resident Evil, que va en el coche, la morra va con sus audífonos, la va escuchando, la música es buena, es como un beat electrónico como un poco más constante, que justo cuando uno está en movimiento en los transportes, pues agarra la realidad flow y hay un momento incluso donde le quita el audífono y hasta se escucha como la música baja, ¿no? O sea, ahí me parece que sí está bien, bien justificada la participación musical, a diferencia de las que hablamos ya, que fueron mis recomendaciones. Ujú. Pero bueno, hay formas para incluir las artes, incorporarlas y hacerlas genuinas, ¿no? Y bueno, Resident Evil Raccoon City no lo hizo, pero creo que son buenas rolas. Ahí están mis recomendaciones. Y eso sería básicamente todo.
gracias por haber llegado hasta acá. Síganos en Pues las redes, por favor. O no, también pueden no hacerlo y solo escuchar nuestro audio. Y ya con eso. nos encuentran en todos lados, en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, como Intertext Podcast. Y pues igual, si ustedes opinan diferente que nosotras, pues también sería interesante leerles, saber qué piensan de estas dos adaptaciones recientes. Por ahí vi un mame que decían que después de ver ambas cosas, les parecía a mucha gente maravillosa la saga de Mila Jovovich, incluyendo la película de Nefasta donde sale William Levy. Entonces, no sé, sería interesante conocer su perspectiva, si ustedes están de acuerdo con eso, si no. Yo creo que lo importante aquí es no fanatizarnos y pues sí, o sea, disfrutar cada contenido de manera diferente, entender que los videojuegos son algo pues diseñado para eso y que va a estar bien complicado que veamos 7, 8 películas donde se recree cada uno de los videojuegos casi cuadro por cuadro, que la trama se cuente así súper, súper detallada, porque al final pues estamos hablando de productos diferentes que tienen que cumplir con características y públicos diferentes. Y al final es un producto que obedece más a una industria que al contenido, a que a la obra propia, ¿no? Entonces, pues ya, son dilemas que deberían de ser más relajados para el fandom, pero bueno, también es chido ver cómo se calienta el ánimo y pues la temática zombie apasiona, eso no hay duda, hay que ver cómo controlamos al zombie que vive en cada uno de nosotros, nosotres. Y bueno, apelar también a nuestros sentidos para que no se nos vaya o conectar con el inconsciente de forma chida también y armoniosa, porque pues, el mundo está cabrón, se está poniendo más denso, entonces hay que saber que hay bancos de semillas, hay que saber que podemos acceder a ellos y compartir también, aunque no tengamos ahí acceso directo a esos bancos mamalones, pero hay en Oaxaca hay varias iniciativas de bancos comunitarios, sí, de algunas comunidades. Oaxaca es un universo bien amplio también. Pero bueno, ya nos volvemos a requetear, chirre contra regresar a los temas. En realidad ya lo queremos dejar con la temática zombie. Y gracias por esta escucha. Nos vemos tú y yo en el siguiente. La banda nos va a escuchar. Entonces, yo soy Ana Herrera. Yo soy Erendira Cuevas. Muchas gracias por escucharnos y nos oímos en la próxima. Bye. Hasta la oída, babies.